Vos planteabas, esto no se soluciona con más policías, más controles y más, que es una demanda en general de la población, ¿no? Por el tema de la inseguridad. Ahora, ciertamente el tema de la inseguridad no se combate solamente con más policías. Si vos no das oportunidades de crecimiento, de volver a reinsertarte, de saber dónde recurrir, ¿no? Porque ahí también el debate es la presencia del Estado. Cómo está, cómo llega a estos sectores para generar oportunidades de trabajo, de capacitación, de lugares de socialización. Sí, la realidad es que si uno se para a pensar en la tecnología, en la nanotecnología, en la ciencia, cuánto avanzó en 200 años, tuvimos avances significativos y el promedio de edad se alargó un montón. Sin embargo, uno, cuando piensa en alguien que comete un delito, piensa que estamos como hace 200 años en relación a que alguien encerrado en una celda, ese es el camino en lo que, a la vuelta de reinsertarse, a la vuelta de pasar 2 o 3 años en un lugar, vuelve con todas las condiciones. Y la verdad que nosotros creemos que deberíamos como sociedad poder empezar a pensar en otra forma, ¿no? En otra forma de transitar. Claramente hoy la cárcel no rehabilita. Y en segundo plano, las condiciones materiales, nosotros como sociedad tenemos que poder empezar a trabajar o a discutir si realmente las condiciones materiales son determinantes para que algunos tengan un recorrido y otros otro. Entonces, nos parece que en una sociedad donde es difícil hoy pensar, digo, estando a las antípodas del gobierno nacional, sin embargo, es difícil pensar que hoy un gobierno nacional puede solucionar todo, y lo mismo que una provincia y lo mismo que un municipio. Hoy hay capitales que son internacionales, uno ya no define ni siquiera el precio del pan, del alimento. Entonces estamos en sociedades complejas, muy globalizada, donde, por ejemplo, hoy el capital financiero no tiene una cara, digo, trabaja casi anónimo. Lo que tiene una cara es quien comete algún delito que a veces está asociado a poder sobrevivir. Entonces me parece que estas discusiones, cuando son muy superficiales, tallan, porque quien más sufre la violencia, quien más sufre esa precariedad, son los sectores más populares también, ¿no? Que se levantan a las 5 de la mañana a tomar un colectivo, y por eso son discusiones que como sociedad las debemos hacer, creo yo, responsablemente. Vos decías recién, hay jóvenes que ya no están, ¿no? Con los que habían trabajado. Supongo que es una situación que se repite. ¿Cómo impacta eso cuando estás trabajando en el campo, digamos? Y difícil, es algo difícil. Yo estuve en uno hace poco. No, es un dolor, porque es dolor por todo, porque uno cuando está ahí... Son chicos que conoces, además, sí, con los que trabajás, y de golpe no van más. No van más, o es conocido que pertenece a otro taller, porque en la ciudad de Rosario hay muchos talleres, y a lo mejor estuvo en otro taller, en otro barrio, y vio que con las redes ahora nos vamos conociendo, y bueno, y vamos, también hemos ido a otros barrios también. Con el taller nos vamos conociendo con otros barrios, entonces ahí también donde se encuentre, cuando sí muere por el tema de la droga, por el tema de, bueno, lo que ya sabemos, es muy difícil. Vos decís es difícil, es doloroso, y ¿cómo repercute en el resto de los chicos, digamos, con los que se trabaja, de los jóvenes? Ellos dicen... Y si pueden visualizar ahí, digo, cuando hay estas muertes que son violentas, que son dolorosas, el por qué se llega a esa situación, y si pueden visibilizar que a partir de esto se puede empezar o tener esperanza en otro camino. Y por eso está el programa Nueva Oportunidad. La idea es que llegar a esos chicos, que hay una oportunidad, que no... bueno, es difícil hablar de ese tema. Está bien. No, para nosotros lo que es importante es no transitar esas instancias que son tan duras en lo personal individualmente, sino colectivo. Claro, entonces seguro. Intentamos reflexionar colectivamente, intentamos tener un acercamiento con Fiscalía, con Defensoría, poder haber una claridad, buscar que no exista impunidad, que en definitiva lo que pide, pero también que el homenaje a ese joven que no está sea crear un barrio diferente y no quizá que termine siendo una disputa entre el mismo sector y entre jóvenes que vivieron y nacieron en la misma realidad. Entonces para nosotros la reflexión está puesta en, bueno, cómo el mejor homenaje al compañero, al amigo que no está, tiene que ver con hacer una sociedad mucho más igual, ¿no? Donde cambien las condiciones del barrio, donde el homenaje a lo mejor sea una institución, sea algo que quede y no, bueno, la disputa. ¿Cómo se trabaja para evitar la disputa cuando llegan a esa instancia? Porque digo, si es importante estar,
poder verla y poder canalizarla desde otro lugar. Tuvimos varios espacios, lugares donde, no solo en Rosario, sino fundamentalmente en Santa Fe y demás, donde se canalizó a partir de la búsqueda de justicia, que es un canal y que es por esto que la justicia es importante que pueda avanzar y que no pueda mirar a veces al costado y que pueda avanzar sobre, a veces, verdadero responsable, el acompañamiento de la causa por un lado y el avance de la causa, y por otro lado el sentir que hay una grupalidad que pueda acompañar ese proceso doloroso y cómo transitarlo, creemos que es una ahí forma desactivás parte, ¿no? Y una parte importante, ¿no? ¿Hay conciencia en los sectores postergados de que se puede pedir justicia, de cuáles son los canales para pedirlos? ¿O a veces está tan lejos del Estado que ni siquiera se percibe eso? Yo creo que, porque la mayoría de nosotros somos estatales, uno cree que, bueno, que algunos privilegios en relación al sistema judicial y a todo el entorno, para muchos de los jóvenes el sistema judicial resulta muy lejano, ¿no? En la forma en que se trata, se habla, se hace un recorte de un hecho, a veces sin tener en cuenta la historia. Entonces, quizá como sociedad una de las grandes reformas, porque lo más visible resulta siempre el Estado y el poder político y los trabajadores estatales y los compañeros que están sus 15, sus 20, sus 40 horas en el día en un territorio, o las organizaciones, ¿no? Que eligen un sábado a las 2 de la mañana abrir y tomar un mate con el joven. Y se pone a veces mucho la lupa hacia ahí, sin embargo nosotros tenemos que poder discutir también de cara a la sociedad un sistema judicial que esté inmerso en esta realidad, que no toma definiciones, digo, lo de la justicia que no ve, claro, con una objetividad total no existe, y bueno, y sabemos que las cárceles en su mayoría son llenadas por sectores populares, entonces es necesario avanzar en otro tipo de investigación y en otro tipo también de avance en relación al delito. Entonces es de cara. En Rosario se está iniciando algún proceso que nosotros lo valoramos, que es impulsado por la Defensoría y por Fiscalía, que empezar a discutir con jueces, defensores y fiscales en torno al trabajo con jóvenes. Tuvimos un primer encuentro donde tuvimos algunas discusiones, pero creemos que el camino es sentándonos en una misma mesa con defensores, con jueces, con fiscales, discutiendo sobre todo lo que implica nacer, las condiciones y bueno, y qué espera un juez a la hora de dar una sentencia, ¿no? Y también qué involucramiento tiene la justicia en relación a, una vez que determina una sentencia, cuál es el rol en relación al acompañamiento, a ver qué pasa con ese joven. Bueno, me parece que son varios los cambios y no quiero extenderme más, pero no hay posibilidad de ir a una sociedad más igual sino el involucramiento de la comunidad en su totalidad. Vivir en sociedad hay que dedicarle tiempo, y dedicarle tiempo no es solamente hacer partícipe a un joven de una actividad en un club, sino participar de su comisión, discutir. Bueno, el involucramiento, la sociedad igual no se garantiza por derecho o por pagar un impuesto, sino por solidaridad que se han perdido, ¿no? Cuando empezaste tu tránsito por estas actividades, sí, ¿cuáles eran las demandas y se han cambiado ahora, o las necesidades de los jóvenes? Cuando empezamos eran las mujeres las que salían, porque el marido ¿Solo sabía... las mujeres? Y sí, el marido se había quedado sin trabajo, se quedaba en la casa deprimido y algunos empezaban a tomar. Cuando yo empecé era así, eran las mujeres que salían. Y bueno, y ahora cambió todo, porque después tuvimos la pesada herencia, que ojalá que vuelva, porque fue lo mejor que nos pasó en los barrios más postergados. Y bueno, y ahora veo que los pibes, bueno, ahora no, se está cambiando, pero como que los chicos, la secundaria, hay que terminarla. Entonces nuestro trabajo también es para que terminen la secundaria, porque al terminar la secundaria ya es diferente, pensamos diferente. Y yo le digo que el estudio es lo único que nos salva, tener un estudio. Y así que desde nuestra organización siempre, primero la primaria, porque ahí también, cuando empezamos había mamás que no sabían leer y escribir. Entonces hicimos con el programa... Yo sí puedo, Yo sí puedo, empezamos con el Yo sí puedo. Y después, bueno, vino el Vuelvo a estudiar, después apareció eso. Así que siempre el estudio, terminar los estudios, que nos hace libre. Y así, siempre eso, bueno, hasta que ahora vino este programa que te enseña un oficio. Entonces, un pasito más. Un pasito más. Entonces decimos, bueno, el chico que no terminó la secundaria, hacemos que vaya a la secundaria, pero que se venga a capacitar. Y es un poco difícil. ¿Y cómo lo convences? ¿Lo convences con la familia, con la mamá, con el papá? ¿Lo convences con ellos directamente? Yo directamente voy, los busco. Cuando no vienen, voy, los busco. A ver qué pasa
le mando mensaje. Se ríen porque a veces son las 2:30 y después le mando a lo mejor al mismo a las 6:30 de la mañana cuando me levanto. Entonces dice, ¿cuándo dormimos? Y le digo, y con ustedes quieren que duerma, ¿viste? Así. Y nos hacemos así como cómplices. Y bueno, y después llego a los padres, porque siempre llego al chico primero. Porque el que se va a notar o el que vemos que anda por las calles, nosotros vamos, lo buscamos, nos fijamos, lo invitamos. Y como hacemos actividades los días sábados, entonces ellos solo también se acercan. Porque era una risa, porque decía, bueno, sacamos el basural, pero después hay que mantener el basural. ¿Y qué día venimos el sábado? Bueno, porque en la semana van a la capacitación y a la escuela van. Porque ¿Y qué hacen el sábado? ¿Dónde estaba el basural? Lo limpiamos y a su vez se acercaban los chicos para ver qué hacíamos, porque los chicos chiquititos que no van a la escuela, entonces empezamos a darle la leche. Entonces, bueno, le hacíamos jugar y todo eso. Y a su vez manteníamos el jardincito, le decíamos nosotros. Que ahora con esto que llueve, los están retapados, así que le dijimos que si no llueve hoy a las 2 de la tarde no íbamos a juntar a cortar el pasto. Y bueno, y así, empezamos así. Cosas básicas, ¿no? Cosas básicas. Vos hablabas de involucrarse, más allá de cuestiones de solidaridad que se han perdido, que se pueden hacer más allá de las responsabilidades de los estados en sus distintos estamentos, que son los mayores responsables, porque son los que definen las políticas públicas, pero también como ciudadanos siempre algo se puede hacer, ¿no? En materia de solidaridad y de involucrarse. Sí, nosotros, porque tampoco queremos la omnipotencia, la oportunidad no nace porque algún iluminado se le ocurrió, sino tomamos la historia o nos sentamos primero, hicimos un gran laburo de mucho mate con muchos referentes religiosos, comunitarios, políticos de la ciudad. Y la verdad que esta ciudad tiene una historia de participación y a pesar de la crisis, a pesar de un montón de cuestiones, hoy hay curas que siguen viviendo en sus lugares, pastores evangélicos, jóvenes que han recuperado clubes, organizaciones que tienen una presencia territorial. Quizá hoy lo que nos permite la nueva oportunidad es que la dimensión esa, encontrar un común, que es la excusa de la capacitación para encontrarnos, a discutir todos juntos. El viernes hicimos el primer encuentro provincial con todos los acompañantes de la provincia, eran 1.200, debemos haber sido 1.000, discutiendo eso, qué entendemos por el acompañamiento, qué entendemos por el vínculo, y bueno, la posibilidad de como sociedad empezar a discutir una temática que es la violencia, que tiene que ver con las condiciones materiales, que tiene que ver con los jóvenes, pero desde la horizontalidad de lo que se dedica a cada organización. Entonces la apuesta es fundamentalmente esa, generar lazos de solidaridad. Si no entendemos como sociedad que esto no se combate con policía, con gendarmería, con más controles y con condenas, no vamos a poder solucionarlo nunca, ¿no? Sí. Y ahí las responsabilidades del Estado. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias a usted. Gracias a usted. Nos vemos el próximo lunes, la semana que viene. Gracias por estar.